a vivir por primera vez en mi vida unas elecciones democráticas. Y aunque todavía no cumplo los requisitos para votar en Chilito, hoy se hace la primera vuelta para elegir al futuro presidente de Chile. Y caballero, para mí es súper nuevo porque nunca, jamás en mi vida yo elegí un presidente, nunca fui a votar. De hecho, en Cuba no hay elecciones, pero bueno, eso te lo voy a contar más tarde. Porque hoy estoy en Curauma por primera vez, caballero, y vamos a ir ahora mismo a un lugar de votación. Así que, por cierto, hola, que no dormimos juntos. Ahí está el amigo. Ya voy llegando al lugar y caballero, tengo que reconocer que hoy me desperté nerviosa, así como con un salto en el estómago, porque siento que es un día tan importante donde se deciden tantas cosas, incluso donde, aunque yo no vote, pero sí de algún modo soy parte, ¿no?, de lo que está pasando. Entonces, bueno, ya estoy llegando acá a la Universidad Católica de Valpo en Curauma. Acá con él vamos a votar. Soy el conejillo de India. Bueno, tenía que ser. Y vamos a ver hasta qué punto nos dejan votar, porque hay que hacerlo, por supuesto, con mucho respeto. Así que ya acá estamos. ¿Estás preparado, Seba? Siempre listo. ¿Siempre para votar? Sí, listo. Vas a decidir ahora mismo el futuro de Chile. Así es. Ah, por allá, miren, carabineros, como siempre cuidando. Hola, buenas. Primeramente, aquí te metes al sitio del CERVEL, ¿no? Y por acá dicen las mesas. Bueno, nuestro amigo tiene la mesa 723, ascensor todo bien señalizado. Cuando llegamos había muchas menos personas. Y yo digo que a las 11 se levantan los flojos. Eso está aquí. Oh, mira ya la fila. Ah. O sea, fila para allá, fila para acá. Tu mesa por cuál. Mira, ahí dicen las mesas. Tenemos que ir por acá. No, por acá. Acá estamos. Mira, esto es la tarima. Por ahora vamos grabando. Y como siempre, Chile hay personas orientándote. Mira acá la muchacha del CERVEL con sus uniformes. Ya ha pasado como media hora, caballero, y todavía estamos en la fila. La verdad no vemos tantas personas, pero no sé por qué demoramos tanto. Miren la fila para acá atrás y por acá. Ya casi, ahora sí casi estamos llegando. Pero la fila, noten esto, ha dado vuelta hasta por acá. Wow, sí que hay gente. Ahí dicen los vocales de mesa. Ay, a mí sí me encantaría ser vocal de mesa, caballero. A mí no tienen ni que citarme. Yo vengo y me ofrezco. Pero se hace mediante una tómbola, es al azar. Y si te niegas, eres multado de 30 a 120 lucas. O sea, como de $30 a $120. Bueno, y ahí casi está pasando. ¿Deber cívico cumplido? No, porque no era aquí. ¿Cómo que no era aquí? No era aquí. No, estuvimos esperando como, ¿cuánto? 40 minutos ahí parados y no era ahí Seba. Oh, Seba. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué dice ahí? 721 a 725. ¿Y la tuya 723? Sí, me dijo, no, es que sí. Mira. Es acá. Pues nada, hicimos como por 40 minutos la fila equivocada y hay bastante gente también, así que vamos a ver cuántos minutos esperamos. Y otra cosa súper curiosa es que, por ejemplo, si venimos acá a votar temprano y falta un vocal de mesa, el carabinero que está aquí, alguna autoridad que está aquí, dice, usted tiene que quedarse como vocal de mesa porque faltó uno. Y si uno se niega, te llevan preso. Incluso para no votar, tienes que estar a 200 kilómetros de distancia del lugar de votación. Y solo así vas a carabineros, informas lo que te pasa y luego cuando te llegue, como la citación del juicio o algo así, sí va como a juez. Tú llevas esa constancia y ya, no te ponen la multa, pero ya, solo así. Ah, porque las votaciones en Chile son obligatorias. Ahora sí casi estamos pasando, 7:23. Suerte. Gracias.
tu vida, pero qué elegancia la de Francia. Bonito el baño. Deber cívico cumplido, ya voté, caballero. Nah, bueno, pero llegará el día, mi amor, en que yo pueda votar. Y para mí esto es tan nuevo y es tan increíble porque jamás en Cuba voté por el presidente de mi país. ¿Por qué? En Cuba las votaciones son bien diferentes. Se hacen unas votaciones donde uno va a una urna, incluso se utilizan niños para que custodien las urnas, militares. Hay unos delegados que uno escoge pero que no sabe ni quiénes son porque no se les da publicidad en ninguna parte, tú no los conoces, hay un mural físico así, tú les nombres fulano de tal, ya voy a votar por ese mismo. Entonces, luego el gobierno hace un filtro y va depurando y las personas que él quiere y luego en una sala reúnen a varias personas que todos son militantes del Partido Comunista. Hay un único candidato a presidente, se levanta una persona y dice, todos de acuerdo a que Miguel Díaz-Canel sea el presidente de Cuba, y todos en la sala, así viéndose las caras, levantan la mano. Mario Díaz-Canel Bermúdez. Elecciones en Cuba, miren cómo son. Delegados a favor. En contra. Nadie en contra. Abstenciones. Tampoco. Aprobado. Esas son las elecciones de Cuba. Es una tomada de pelo. Y después dicen que hay una democracia. No hay abstenciones, no hay nadie en contra. Eso es imposible porque quiere decir que estarías en contra del gobierno. Entonces, ahí van a tener sus represalias. Además que todas esas personas ya fueron filtradas y todas son del único partido que tiene Cuba, que es el Partido Comunista. Es ilegal tener otro tipo de partido y hay un único candidato también. Entonces, dime si eso es democracia o acaso una democracia diferente. No sé. Pero espérate, que en Cuba también las elecciones son obligatorias como en Chile, pero en Cuba el voto es obligatorio. De hecho, si no vas a votar, luego personas del gobierno, de la seguridad del Estado, van a tu casa y te dicen, usted está en contra de la ideología de Cuba, porque Cuba es constitucionalmente comunista. Y el que esté en contra del orden establecido se toma como que está infringiendo las leyes. Entonces tienen todo el poder de que tengas problemas en tu trabajo, de llevarte preso. En fin, que no votar en Cuba es inconcebible porque las consecuencias son muchas, porque te acusan de problemas políticos e ideológicos. En Chile es obligatorio, pero la multa es como de 30 a 170 lucas por ahí. Y pueden tardar 2 años en que pagues esa multa, puedes creerlo. O sea, no es que te la ponen y tú ya mañana vayas a pagarlo, no. Todo eso tiene que ver con jueces y toda esa historia. Y mira, aquí están para que vean cómo en Chile todo está pensado. Los carabineros acá cuidando, por supuesto. Hola, ¿cómo estás? Hola. Súper amigables, uno los saluda y ellos sin ningún tipo de problema. De hecho, estuve grabando ahora mismo con mucho respeto en el centro de votaciones y nadie me dijo, ay no niña, no puedes grabar esto o lo otro. Claro, yo lo hice ahí siempre con respeto. Pero qué libertad, si en Cuba yo me pusiera a grabar las votaciones, me dirían, ¿y usted qué está haciendo? ¿Por qué hace eso? ¿Usted quiere desprestigiar al gobierno cubano? Porque el que oculta no quiere que lo graben. Entonces, qué gran diferencia, mi amor. Y aquí tenemos al cámaras. Deber cívico cumplido. Ya está. Cosita. Ven, cosita hermosa. Entramos aquí a este mini market a comprar agua y miren lo que les digo, que las personas van siguiendo por la televisión. Ahí están transmitiendo por la televisión todo lo que está pasando. Y todo el que está acá dice, bueno, ahí me puedo ir informando. Entonces eso hace que dé lugar a, que no se haga trampa, a que sea más limpio. Eso me encanta, que la televisión vaya dando así resultados, vaya diciendo cómo va la cosa. Algo que no les dije es que los vocales de mesa ganan como unos 25.000 pesos aproximadamente por estar acá, pero es un sistema al azar, como les contaba, la cantidad es ínfima, pero la verdad que es un deber civil. Yo espero un día ser vocal de mesa, créanme. Así que yo espero un día, mi amor, estar votando, y en lo personal considero muy importante el votar, porque cuando vienes de un país donde no tienes ese derecho, donde nunca lo tuviste, esta es mi primera vez viviendo todo esto, pues valoras que sí se haga, valoras que tu voto cuente, y además el vivir en un país con democracia, donde se juega limpio, eso tiene mucho valor. Ojalá yo tuviera la oportunidad de votar.
no me digas que votaste nulo, por favor, por favor. Así que estoy muy agradecida con Dios por estar en un país con democracia, en un país donde tu voto cuenta y donde un día, Dios mediante, mi amor, yo podré votar. Cuando vean este video seguramente ya van a saber el resultado, así que me cuentan por ahí si era lo que esperaban, si ustedes creen que es lo mejor para Chile. Y en Lisander Inauris, mi otro canal, les vamos a estar dando una sorpresita porque hoy, ahora mismo en un ratico me voy para Santiago para darles un sorpresón de dónde voy a estar. Así que mira, chao pescado y a la vuelta, que viva la democracia, mi amor.